Buenos días, iglesia. ¿Qué más? ¿Cómo nos encontramos en este día? Bien, ¿cierto? En este nuevo año, ¿cómo vamos? Bien. Y gracias al Señor pues por habernos permitido terminar un año, ¿cierto? Y empezar este nuevo año 2023, ¿cierto? Que el Señor sea ayudándonos en todo lo que se venga en este nuevo año para nuestras vidas. Bueno, iglesia, como ustedes pueden ver, no se encuentran acá nuestros pastores, César y Julie. No sé si algunos de ustedes pues saben, ellos están de descanso, ¿cierto? Están en vacaciones, entonces eh, los animo para que estemos orando por ellos, para que el Señor los guarde y puedan tener un buen descanso, puedan descansar y prontamente puedan estar acompañándonos de nuevo, ¿cierto? Entonces, hoy nos va a estar compartiendo la palabra Ramón. Te invito, Ramón, para que pases acá para que oremos por ti. Bueno, Padre, en este día, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía, Señor, y nos fortalece cada día, Padre amado, para continuar adelante, Señor. Y doy gracias también por la vida de Ramón, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en el Señor y gracias por la palabra, Señor, que ya ha venido, Señor, nuestro hermano, Señor, preparando para transmitirnos hoy, Señor, para fortalecer nuestros espíritus a través de ella, Señor. Así que yo te pido que lo bendigas, Señor, que lo fortalezca, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él. Bendice su boca, Señor, y que toda palabra, Señor, que él pronuncie hoy, Señor, venga directamente desde tu corazón, Señor. Gracias, Padre, gracias porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor, y que esa muestra, Señor, es el que podemos cada día, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y que ella pueda transformar nuestros corazones, Señor. Te alabo, Señor, te doy honra y gloria y te he orado en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Sí, buenos días, mis hermanos, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les ha ido? Bendecidos por el Señor, ¿verdad? Qué maravilloso, hermanos, poder encontrarnos en la casa del Señor, de quien sabemos siempre está ahí con nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas diarias. Doy la bienvenida si hay alguien nuevo acá que nos acompañe. Le damos la bienvenida. Creo que no hay nadie nuevo según veo las caras ya. Bueno, hermanos, hoy se me ha conferido la enorme responsabilidad. No es fácil estar aquí al frente, de verdad, da un poco de nervios, más cuando uno no lo tiene por costumbre, pero espero, hermanos, que sea el Señor y no yo. Quiero que no me vean a mí. Pongan la mira en Jesús, porque de pronto cualquier desfase, cualquier cosa, bueno, con tal de que no suelte por ahí cualquier herejía, cosa extraña, ¿cierto? Bueno, hermanos, los invito entonces para que abramos la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 al 32. Les doy tiempo para que ustedes entonces busquen en sus Biblias o las enciendan, ¿cierto? O las enciendan.
Vamos a leer entonces la parábola del hijo pródigo, versión Reina Valera, la que más me gusta. Esta Biblia tiene una historia muy así cortitica, se las voy a contar, una historia interesante. Le iban a sacar para reciclaje en algún lugar, entonces me la dio una señora y me dijo, esta Biblia te sirve, eso es como que no es católica. Entonces, si te sirve, y gloria a Dios porque ya con el tiempo pues uno va perdiendo un poco la visión y es de letra muy grande, además. Bueno, hermanos, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido, y jamás tú me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese hijo tuyo que ha consumido tus bienes por rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Palabra del Señor. Mis hermanos, esta es una de esas parábolas famosas de Jesús. Y vamos a mirar entonces el contexto en que Jesús lanza la parábola en este momento. ¿Quiénes están allí?
Y es que la aparición de Jesús en el escenario político y religioso de una época sacudió los cimientos y estructuras de toda una sociedad en las regiones que visitó durante su ministerio. En la mayoría de ellas hizo señales y milagros. Y su fama se extendía por todos lados y esto era mal visto por los líderes políticos y religiosos que estaban estrechamente unidos y lo veían como una amenaza latente a su prestigio y orgullo espiritual que los hacía ver como la crema innata de la sociedad de la época. Y por eso terminaron, ya ustedes lo saben, uniéndose para asesinarlo. Eran los sacerdotes, escribas y fariseos que constantemente bombardeaban a Jesús con preguntas a fin de encontrar razones para acusarlo de violar la ley mosaica que ellos guardaban celosamente hasta los extremos más insospechados. Es a esta misma audiencia que Jesús se dirige, como lo expresa Lucas, cuando cuenta tres parábolas con las que magistralmente confronta su doble moral. Nos perderíamos entonces, mis hermanos, y este mensaje no tendría ninguna relevancia si nos enfocáramos solamente en el hijo menor, como ha sido costumbre cuando se predica sobre esta parábola, que como han coincidido algunos eruditos, debería más bien llamarse la parábola del padre que perdona. También nos quedaríamos cortos en esta exposición de estos pasajes si no contrastáramos la actitud de ambos hermanos, ya que el hermano menor representa a los fariseos, en tanto que el hermano mayor, en tanto que el Padre representa a Dios que perdona, acepta y restituye la vida del pecador. Todos nosotros, sin excepción, nos ubicamos en estas tres categorías. Tenemos mucho del carácter y personalidad de ellos, como veremos a continuación. Por eso, precisamente le he dado el título a esta enseñanza, el verdadero enfoque de la parábola del hijo pródigo. Dice al comienzo que se acercaban a Jesús publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y come con ellos. Muchos han recibido una herencia y la han administrado correctamente, amasando una fortuna. En cambio, otros la han desperdiciado y caído en la ruina. La sabiduría en la toma de decisiones determina los resultados y demuestra qué tan buenos mayordomos somos. El hijo menor, imbuido de un orgullo personal y un deseo de vivir la vida de manera desbordada, no le importó deshonrar a su familia y gastar el dinero de modo irresponsable. Por eso pide al padre su parte de la herencia y dice que se va a un país lejano. Hermanos, cualquier camino que tomemos apoyados en nuestra propia suficiencia y no en la suficiencia y voluntad de Dios es un lugar lejano y oscuro. Y las consecuencias no se hacen esperar. El hijo lo perdió todo. Perdió no solo sus bienes, perdió el vínculo familiar, perdió la paz y la seguridad del hogar. Antes, al desperdicio de los bienes terrenales se encuentra el desprecio de una vida plena en la casa del Padre. Con razón decía alguien, la condición de nuestro corazón determina el rumbo de nuestra vida. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice en Proverbios 16, 18. Por otro lado, pedirle la herencia a un padre en la cultura de la época, cuando éste aún vivía, era como decirle, quiero que te mueras. Tú no me interesas, solo amo tus bienes, así que dame lo que me corresponde. Para entender mejor la gravedad de lo que el hijo pedía, veamos cómo en griego la palabra para propiedad es bios, que significa vida. La identidad en la cultura en ese tiempo estaba estrechamente ligada a los bienes que tenía la persona. Perderlos era perder su estatus en la comunidad. Era, como se dice por ahí,
ser un don nadie. Desprenderse de los bienes obtenidos durante años con horas extenuantes de trabajo era como perder la vida. Pero al padre no le importó y para repartir los bienes debió haber vendido buena parte de la propiedad. Fue una negación absoluta de todo apego a las posesiones. Permítanme, hermanos, hacerles 3 preguntas. ¿Cuál es la parte de la herencia que anhelas? La incorruptible, que no te expone a que te dejes arrastrar por tu orgullo y autosuficiencia, lejos de la voluntad de Dios, o la herencia incorruptible, que es una vida espiritual en Dios, en los lugares celestiales. Dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando no hemos sido sabios administradores de nuestros recursos, ni hemos desarrollado una cultura del ahorro para la época de las vacas flacas, caemos en bancarrota, no solo material, sino espiritual. En ese momento, ¿a quién acudimos? Nos acercamos confiadamente a nuestro buen pastor. Ahí tienen una imagen de ese pastor que cuida de las ovejas. Con un sincero arrepentimiento, o cavamos en cisternas rotas y maldecimos nuestra situación echándole la culpa a Dios de nuestro infortunio. Millones de personas han arruinado sus matrimonios como producto de actuar deliberadamente por fuera de la voluntad de Dios. Inclusive en medio del impacto causado por el detrimento de su patrimonio, han acabado suicidándose, lo cual demuestra cuánto se amaban a sí mismos al punto de terminar con su vida, antes que convertirse en la vergüenza de sus amigos y vecinos, sin calcular el dolor de la familia y la orfandad de los hijos. Cierto día me acerqué a un joven de quien me enteré asistía al culto dominical en una iglesia cristiana de la localidad y le pregunté, ¿cómo va tu relación con Dios? A lo que él me dijo, no, allá solo piden plata, yo por allá no volví. Pasó algo de un tiempo, nos cruzamos de nuevo en el camino y le pregunté, ¿cómo estás en tu relación con Dios? ¿Volviste a la iglesia? A lo que él me contestó, el alcalde me dio una oportunidad. Suena gracioso, pero es el reflejo de lo que muchos de nosotros hacemos cuando desconfiamos de la providencia de Dios y ponemos nuestra confianza en personas influyentes que probablemente nos defrauden cuando nos neguemos a negociar nuestros principios y valores cristianos. Ay de aquel que coloca su fe en hombres que no pueden salvar y su seguridad en las riquezas, porque la salvación, hermano, y el perdón, no se nos olvide, son del Señor. Vayamos ahora a la siguiente porción de las Escrituras, versículos 17 al 20, donde a este hijo como que le amanece y prepara un discurso que de acuerdo al contexto hace notar que de verdad está arrepentido. Porque hasta los compañeros de diversión que se habían declarado amigos suyos lo han abandonado. Como reza un dicho popular, si hay higos en la puerta, hay amigos, si hay higos en la huerta, hay amigos en la puerta. Y si se acaban los higos, se acabaron los amigos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. También en aquel tiempo, el hijo que despilfarraba la fortuna
arruinando la economía familiar, debía ser tratado como un extraño y estaba obligado a reparar el daño, ya fuera con trabajo o en especie. Por eso afirma que está dispuesto a ser tratado como un simple jornalero, no como el hijo del dueño de la casa. Un esclavo en aquella cultura vivía en la casa del amo, pero el jornalero venía de otra provincia, ¿cierto? El joven estaba dispuesto entonces a renunciar a sus derechos de hijo y ser tratado como un simple jornalero. Pero si la actitud del hijo nos conmueve, más conmovedora es la escena en la que el padre, seguramente después de muchas horas de desvelo, sin poder dormir, añorando su regreso, lo ve venir y no se levanta en actitud de reproche, a ver si sus argumentos consiguen persuadirlo, sino que sale a su encuentro. Las explicaciones salen sobrando. El amor y la misericordia vencen toda clase de argumentos. La misericordia y el perdón no se detienen en establecer categorías acerca del pecado. No llevan cuenta del mal, son un regalo inmerecido, pero poderoso y restaurador, porque no apelan a la culpa. El Padre que está allí enfrente sabe que la culpa abre las puertas al legalismo y nos hace sentir indignos. Si de dignidad se tratara, hermanos, yo sería el primero en no osar pararme siquiera un minuto enfrente de ustedes. La iglesia, hermanos, debe ser el lugar donde nos sintamos perdonados, aceptados y restaurados, y no el paredón de los condenados. No importa qué muladares y lugares de perdición hayamos frecuentado, porque cuando nos sentimos culpables e indignos, no descansamos en la suficiencia de la obra de Cristo, sino que procuramos inútilmente por nuestras buenas obras ganarnos el favor de Dios. Ahí es cuando entendemos lo grave que es echar de menos el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo. En Israel era común que los niños y los jóvenes corrieran, pero que un padre se alzara su bata y mostrara sus piernas para correr y más para salir al encuentro del hijo que había sido el oprobio de la familia, al despilfarrar su fortuna en licor y en mujeres, era inconcebible para el auditorio del momento. Los escribas y fariseos que vociferaban insultos y lo acusaban de ser amigo de pecadores. De modo que esta parábola está dirigida precisamente a los miembros de esta secta religiosa que se jactaba de su observancia de la ley mosaica. ¿Qué clase de padre es el de esta historia? Debió desde el momento que le pidió la herencia echarlo fuera como un bicho detestable y desheredarlo. Y sin duda, de acuerdo a los estándares de cómo debía comportarse un padre y defender su posición de autoridad, esto era inaudito. Pero he ahí la clave y el mensaje esperanzador que es el propósito de esta parábola, que como ya decíamos, bien podría llamarse la parábola del Padre que perdona. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, dice en el Salmo 103:8, para quienes están tomando nota. Él no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, Salmo 108:10, 12. El Padre que representa a Dios rompe todo argumento y derriba todo paradigma cultural. Y esto tiene relación directa con el plan salvífico de Dios. Él es el que sale a buscarnos
increíble que el Dios creador del universo se comporte como si lo necesitara, como si su soberanía dependiera enteramente de nosotros. Pero Él en Cristo, por favor, hermanos, no seamos olvidadizos, se abaja a nuestra mísera condición de pecadores y sale a nuestro encuentro, toda vez que por su divina gracia nos concede arrepentirnos de nuestra maldad y Él nos acepta, nos devuelve la dignidad de hijos y nos reintegra a su familia espiritual. Debemos sentir profunda compasión por quienes en medio de una enfermedad, en medio de una dura crisis, decaen la fe. Debemos fortalecerlo en lugar de criticarlo y animarlo a continuar el camino para que pueda resistir en medio de su terrible situación. Fascinante, ¿verdad? Nos quitamos un peso de culpa cuando descansamos en el sacrificio perfecto de su Hijo y no en nuestra moralidad o inmoralidad, como es el caso de los dos hijos perdidos de esta parábola. Qué error tan grande, hermanos, validar solo esta enseñanza a partir del primer acto que corresponde a la actitud del hijo menor, como si fuera la escena sentimental en un relato costumbrista. Pero la mayoría se queda solo en este primer acto. Ven, ahí está el pecado. Es urgente, entonces, estimados hermanos, contrastar el comportamiento de ambos hermanos a la luz de todo un contexto. Dicen los versículos 22 y siguientes: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El anillo, hermanos, en aquella época tenía un significado muy grande. Este anillo tenía una inscripción o tenía el nombre de la familia, ¿cierto? Luego, cuando el hijo regrese, el padre le coloca este anillo, le está queriendo otra vez restituir, ¿cierto? Otorgarle esa autoridad, otorgarle autoridad. Cambia absolutamente todo. Que le colocara la túnica, todo esto representa y significa que el padre lo está aceptando. Es decir, ya no es como un extraño, es su hijo. Pero ahí no acaba todo. Veamos la tercera escena en este fascinante relato de Jesús que hace que la historia se vuelva más apasionante. Y su hijo mayor estaba en el campo y vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido,
se había perdido y es hallada. El envidioso hermano mayor no solo se negó a entrar a la fiesta en medio de su indignación por lo que había hecho su padre al regreso de su hermano, a quien simplemente se refirió como ese hijo tuyo, negando su parentesco con él, sino que su actitud grosera e irrespetuosa demostró la condición real de su corazón. Se autodefinía como el hijo perfecto, merecedor de todo, y como si fuera poco, se arrogó el derecho de reprender a su padre por lo que hacía. ¿Cómo les parece? Podrías haber matado un corderito, pero ofrecerle el becerro gordo a este hijo tuyo. Y es que era común en aquel tiempo que el becerro gordo pues se reservara para ocasiones especiales, para fiestas con amigos íntimos. Era, mejor dicho, el manjar. Era algo demasiado exquisito. Y el hermano mayor no toleraba esto. No toleraba. Por su orgullo y autojustificación, su orgullo y autojustificación le impidieron recordar que este era el día más especial, porque su hermano, que quizá lo daban por muerto, había regresado. Por eso nos alegramos tanto, hermanos, cuando alguien que no sabemos por qué no ha vuelto a la iglesia, lo vemos entrar por esa puerta. Él no consideraba especial el hecho de que su hermano fuese aceptado e incorporado de nuevo a su familia sin condicionamientos ni reproches por parte de su padre. El padre era feliz, pero él no aceptó ser partícipe de la felicidad del padre. Por el contrario, se regodeó en su orgullo y consideraba que celebrar una fiesta y más sacrificando el becerro gordo era un despilfarro, pues este comportamiento de su padre no encajaba en sus estándares morales. Le estaba diciendo: tú otorgas privilegios a un miserable pecador, pero a mí que siempre he estado contigo y te he obedecido no me hace ningún agasajo para compartirlo con mis amigos. Con razón, dice el apóstol Pablo en Romanos 9:16, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien él tiene misericordia. Ese hermano mayor tampoco, durante la ausencia de su hermano, se preocupó por él. No tomó un día la decisión: voy a buscar a mi hermano, ¿cómo estará? Pero Jesús, nuestro hermano mayor, no solo sale a nuestro encuentro y viene para que tengamos vida, sino que como el Padre se deleita en amarnos y se entrega por nosotros. No importa en qué pocilgas hayamos estado, ni qué tan bajo hayamos caído. La palabra no nos dice si el hermano mayor finalmente, después de las conmovedoras palabras de su padre, se arrepiente y entra a la fiesta. Tal vez Jesús dejó esta historia abierta para que nosotros hoy, considerando la incapacidad por nuestro elevado estatus de moralismo o por considerarnos indignos, merecedores del perdón, entendamos que la salvación y el retorno a la casa del Padre no depende de si encajamos o no dentro de estas tres categorías, sino de la bondad y compasión infinita del Padre. Lo que sí es claro, hermanos, es que por nuestros propios méritos y en nuestros propios términos jamás podremos restaurar nuestra relación con Dios. Solo depositando nuestra confianza en Cristo, autor y consumador de la fe, a sabiendas de que, como dice la Escritura, el que se arrepiente
alcanza misericordia. Ahora, permítanme, hermanos, hacer algunas preguntas. ¿Añoras de todo tu corazón la herencia incorruptible de una vida espiritual eterna que no te expone a que los placeres de este mundo la puedan arruinar? ¿Has sentido en este tiempo de alguna manera distanciamiento de tu Padre Dios, volver a experimentar el gozo de su presencia? Recuerda que la casa del Padre no es simplemente un sitio de confort, es el lugar donde realmente somos aceptados y amados. No seamos descuidados, hermanos, e ignoremos las maquinaciones de Satanás, como le sucedió al hijo menor que en su búsqueda de independencia total se dejó seducir y no midió las consecuencias de su decisión. Recordemos que el diablo es astuto y nos revela el comienzo, pero oculta de nuestra vista el final. Él es el maestro en la mentira. Él astutamente aplica siempre la misma estrategia. Vino a matar y destruir. En cambio, Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿En qué condiciones está tu corazón? Pregúntate ahí donde estás. Yo también me hice esta pregunta mientras preparaba este mensaje, me la hice tantas veces y lloré. ¿En qué condición está tu corazón? ¿Hacia dónde te dirigirás en este año que comienza? Si te has distanciado de la casa del Padre y has puesto tu corazón no en las cosas de arriba, donde está sentado Jesús a la diestra del Padre, sino en los bienes de este mundo. Si te has identificado con el hermano menor y en un arrebato de orgullo, en cierto modo, te has alejado de él, el camino que has tomado no es irreversible. Él es el Dios de toda esperanza y consolación. Él no se cansa de esperar. No importa en qué posilgas hayamos vivido. No importa el lodo en que nos hayamos revolcado. No importa lo bajo que hayamos caído. Cuando volvemos sobre sí, dejando nuestra obsesión por las cosas terrenas, Él, al vernos venir, sale a nuestro encuentro y no nos reprocha el habernos ausentado. El amor de Dios representado en el Padre perdonador de esta parábola, repito, derriba todo argumento, rompe todo paradigma creado por el hombre religioso y legalista. Porque solo el orgulloso, hombre egoísta, considera que todo el mundo y hasta el mismo Dios están en deuda con él. Le voy a pedir el favor a Andrés que nos proyecte una imagen que son dos imágenes, perdón, pero quise contrastar pues como las dos imágenes, es como una metáfora. Como ven allá, no sé, quisiera preguntarles, ese monte que hay allá, ¿cuál es el nombre? Martica, que es tan buena, que fue educadora y sabe. No. Es el Everest, sí. El Everest, que hace parte de una cadena de montañas del Himalaya, tiene una altura de 8.840 metros de altura y pocos han logrado alcanzarlo. Quise contrastar y representar en esa imagen al fariseo, al que se cree, como dicen por ahí, que me hace reír mucho esa expresión, el ombligo del niño Jesús. Y el otro, el que va a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿cuál de los dos es más grande en ese momento? ¿Cuál de los dos se ve más alto? Hablando metafóricamente. ¿Ah? ¿La qué?
El hombre, exactamente. Quiero ya, para que vamos cerrando, mis hermanos, que cantemos una canción. Vamos a quedarnos, por favor, con esta imagen. ¿Listo? Yo quiero que la recordemos siempre, toda vez que nos sintamos ubicados en alguna de estas tres categorías o en las tres, porque personalmente yo me ubico en todas. Ustedes los que son papás. Yo creo que uno se ve confrontado como padre cuando escucha esta parábola y ve la actitud de ese padre que sale al encuentro. ¿Cómo tratas tú a tu hijo? ¿Le recriminas? ¿De una forma despectiva quieres que te dé todas las explicaciones o otorgas gracia al momento que te falló, que se fue? Y hermanos, no quiero pasar por alto y quisiera contarles una pequeña historia real, una historia real, algo que sucedió aquí en el retiro. Un hermano nuestro, el mayor, siempre fue un hombre de negocios, le gustó mucho los negocios y decidió en algún momento viajar para la ciudad de Barranquilla, Santa Marta, toda esa región de la costa. Cuando ya se hubo ubicado bien, vino en cierta ocasión y le dijo a un vecino que le había manifestado alguna vez que quería pues buscar como un poco de fortuna, que deseaba pues como prosperar y se fue con él. Contaba mi hermano que en cierta ocasión el joven pues cometió alguna falta, él le llamó la atención pues de buena manera y el hombre desapareció. Desde que se fue nunca más volvió, nunca más regresó a la casa. Mi hermano ya vivió otro episodio que fue la muerte de otro hermano mío de una manera muy trágica por parte de el que allá consideraban que era el mejor amigo, que dice de mi hermano que comían casi en el mismo plato. Le tocó a mi hermano asumir todo lo del entierro, pedir limosna para poderlo enterrar allá, porque trasladar un cadáver desde por allá. Para colmo, en esos días le habían saqueado todo el negocio que mi hermano tenía. Tenía también un bar y le habían robado todo. La mamá de este joven, la señora fue vecina nuestra, crecimos todos juntos con los hijos de ella, las hijas, pues una familia muy bella. Siempre se acercaba a mí y decía, ay, mi hijo. Y como que le echaba la culpa a mi hermano que se lo había llevado. Vea, se me lo llevó por allá y a lo mejor está muerto. Nunca supieron de él. La señora estaba ya ancianita, recuerdo que casi no podía caminar, me la encontraba y siempre me decía lo mismo. Mi niño, su hermano que se lo llevó y no volvimos a saber nada de él. Ya cuando la señora lamentablemente falleció, sin saber al fin cuál había sido el final de su hijo, una de las hijas dijo, no, ya existen las redes sociales, yo voy a empezar a publicar, a ver si por lo menos mi mamá ya está muerta y bueno, pero voy a tratar de enterarme, voy a ver si me entero, si está vivo, qué ha pasado con él. Y se puso en esa tarea y lo encontró. Estamos hablando después de 50 años, de esa mamá sin ver a su hijo. Y entonces cuando lo vio le dijo, ¿usted por qué le ha hecho esto a mi mamá? Usted no se acuerda que lo llevó en el vientre, le decía. Y que él simplemente agachaba la cabeza. Entonces, ya pues la niña se vino, me contó, ella misma me contó eso. Y le conté a mi hermano, cierto día, vive en La Ceja, le conté, hermano, ¿cómo le parece que me encontré con tal persona? Y me dijo que dio con el paradero de su hermano.
con el paradero de este joven que usted se llevó para la costa para trabajar por allá. Y me dijo, es que ese muchacho, desde que yo lo conocí, que estaba muy joven, es que casi éramos niños, decía, yo voy a ser como mi abuelo. Mi abuelo desde chiquito se fue de la casa y nunca más volvieron a saber nada de él. Y por eso me parece tan cierto esa expresión de que lo que determinamos en el corazón termina haciéndose realidad. La condición del corazón determina el rumbo de nuestra vida. Esa es la historia, hermanos. Pero qué maravilloso contar con un padre como el nuestro. Ahora sí, Andrés, qué pena contigo, te puse ahí como ya y... Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Hermanos, si después de escuchar esta fascinante historia se siente como uno de los dos hijos, en este momento, dígale: Dios, perdóname, restáurame, recíbeme como parte de tu familia espiritual. No quiero vivir más en sequedales. Hazme digno y, como dijo el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Y Él, rico en misericordia, como el padre de la parábola, le perdonará. No importa lo que haya hecho. Él que cubre nuestros pecados, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dice en Proverbios 28:13. Gracias, hermanos. Que nos llevemos hoy esta perla, estas perlas tan preciosas de la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga siempre. Como que